nacional, ¿no? Bien, pasando al tema nacional, bueno, como ha sido noticia general en el país, la pasada semana se realizó el Congreso del MAS, ¿no? Por lo menos del ala evista, ¿no? Que se reunieron en el trópico de Cochabamba, en Chapare, en el Lauca Iñi, bueno, con un amplio resguardo de la organización cocalera en general, con miles de vigilantes, realmente que mostró, digamos, bueno, un aparato interesante, ¿no? Pero en ese marco, lo concreto es eso, ¿no? O sea, que se muestra la crisis del MAS, la división, el resultado, bueno, entre las resoluciones se planteó que al no asistir el presidente Luis Arce y David Choquehuanca, el vicepresidente, solitos se habrían autoexcluido del MAS, ¿no? Al no asistir a este evento, ¿no? Pero además, digamos, en medio de todo esto surgió bueno, todos los sectores, organizaciones sociales controladas por el gobierno de Arce, también rechazaron este congreso, incluso el sector de Bartolinas, la organización de Bartolinas, de mujeres campesinas, planteó un recurso legal para suspender el congreso, el cual fue aceptado y fue comunicado a dirección del MAS de Evo que estaba realizando el Congreso, en medio ya del Congreso, ¿no? Luego de que inicialmente habría sido aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, en ese marco entonces realmente hay una tremenda pugna legal entre ambos que va a continuar, ¿no? Y eso está visto y que van a seguir peleando a nivel legal sobre quién maneja al MAS, quién es el MAS, si es Arce y las organizaciones sociales que están a su alrededor, o si es Evo Morales y las organizaciones sociales que están a su alrededor. A propósito de eso, bueno, también Arce está convocando para este 17 de octubre, de forma muy, bueno, tratando de desvirtuar la fecha de lo que fue 17 de octubre, 20 años de la revolución del 2003 que expulsó a Gonzalo Sánchez de Lozada y que, bueno, planteó muchos cambios en el país. Bueno, se quiere apropiar de esa fecha para tratar de, bueno, llevarlo hacia su lado y van a hacer una reunión, un cabildo, una movilización en esa fecha entre las organizaciones sociales que están a favor de Arce, ¿no? Entonces, bueno, así continúa la disputa entre el ala de Evo y el ala de Arce, ¿no? Del MAS, que están peleando por el MAS. Y en todo esto, en toda esta discusión, lo más destacable es de que no aparece por ningún lado los problemas y la realidad del pueblo trabajador, ¿no? A lo sumo, lo más cercano que se encuentra es, por ejemplo, que el ala de Evo acusa de que el gobierno miente, de que no hay la estabilidad económica, de que se están ocultando datos e información que muestran que la crisis es peor de lo que dice el gobierno, que es prácticamente las mismas acusaciones y lo mismo que año tras año ha venido haciendo la oposición derechista, ¿no? La derecha tradicional, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Después no hablan nada de grandes problemas nacionales. Es muy destacable el tema de que prácticamente no dicen nada del problema del agua, no dicen nada del tema de las transnacionales, de la oligarquía, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, en todas sus acusaciones de traición, ambos se acusan de traidores de una u otra forma. En todo eso no hay, o sea, no se establece traición a qué, ¿no? Traición a los liderazgos, traición a las personas, pero justamente ahí no hay ningún programa, no hay ninguna ideología, no hay nada a lo que digan está traicionando tal principio, se está aliando con tal, etcétera, porque al fin y al cabo Evo Morales y obviamente Arce junto con él ya desde hace varios años se aliaron completamente y se vendieron completamente a las transnacionales de la oligarquía terrateniente de Santa Cruz. Y en ese marco, o sea, ¿dónde más pueden traicionar, no? O sea, ya son unos traidores completamente a lo que algún inicio trató y quiso ser el MAS, ¿no? Bueno, y en ese marco no aparecen nuestras reivindicaciones. Y es muy interesante cómo García Linera, que reapareció en el marco de este Congreso y de esta división y de esta pugna, sale a decir básicamente que es necesario que se unan, que es muy peligroso que se dividan, se podría perder las elecciones si van divididos, y básicamente dice que pese a que no es definitiva esta división, que todavía pueden unirse, él ve que en general el gran problema de la discusión y el centro de la discusión es quién lidera el MAS, ¿no? O sea, quién si va a ser liderado por Luis Arce o Evo Morales, ¿no?
que no es tan fuerte eso y que tienen que unirse y no sé qué. O sea, García Linera también la ve ahí, ¿no? Que no hay ninguna diferencia programática, profunda, nada. Es simplemente una pugna por personalismos, una pugna, en últimos términos, por cargos, porque eso es también lo que reflejan hacia abajo en las bases. O sea, las bases que están con uno u otro lado están prácticamente apostando a los distintos cargos que pueden obtener, a las distintas instancias de poder a las que pueden acceder y los beneficios y privilegios económicos y en general que pueden obtener de esto, ¿no? Y realmente es una muestra el grado de degeneración del MAS, que parece un partido más cada vez con mayor claridad, un partido más de la derecha tradicional. En esto también se evidencia plenamente eso, sin ningún interés por los problemas del país, por los problemas del pueblo trabajador, por los problemas de los campesinos, más aún en un momento donde se está viviendo una aguda crisis por el agua, ¿no? En la mayor parte del país, que afecta centralmente a los pueblos originarios, a sectores campesinos, ¿no? Incluso a ciudades. Entonces, bueno, no dicen nada de todo eso, eso es lo que más resalta de toda esta pelea entre el MAS. Y en ese marco, o sea, justamente viendo todo esto, y bueno, no es nada diferente de lo que se tiene por el lado de la oposición derechista tradicional, con Comunidad Ciudadana, Creemos y compañía, que también hicieron algunos actos estos días, no aparece, ¿no? Todo el tema es una pugna por arriba, de acusaciones, de ataques, de autoafirmación, ¿no? De democracia, de principios, pero sin decir nada de los problemas reales, ¿no? Y eso muestra y marca justamente la urgente necesidad que tenemos en el país de una alternativa del pueblo trabajador, ¿no? Que la política en el país no se dedique simplemente a repetir y plantear de quién va a ser el candidato, ¿no? Y esa sea toda la pugna y todo el problema político del país, cuando en realidad tenemos problemas muy importantes, ¿no? Está el tema del agua en medio de todo el problema de lo que significa la explotación del litio, está el tema del oro y como temas más fuertes coyunturalmente, pero estratégicamente todo el tema del extractivismo, todo el tema del saqueo constante que ha vivido el país en manos de las transnacionales, que persiste, ha persistido durante todos estos años con los hidrocarburos, se han acabado los hidrocarburos de las transnacionales, dejándonos unas cuantas migajas apenas, y se prepara a hacer lo mismo con el tema del litio, ¿no? Ya se está armando todo el esquema para que continúe el saqueo imperialista con el tema del litio, y por el otro lado todo el saqueo que hay y la destrucción y la depredación del medio ambiente encabezado por la oligarquía terrateniente, que para garantizar mayores tierras para sus cultivos de exportación, de lo cual casi no pagan impuestos, incendia y quema nuestros bosques, ¿no? Nuestras reservas naturales, ¿no? Lo que se agrava con el tema del oro, con toda la contaminación con el mercurio. Y bueno, estos problemas centrales, el tema del empleo, la falta de empleo, la precarización, los problemas de salud, de educación, nada de eso en el Congreso del MAS, nada de eso, ni del lado de Arce, ni del lado de Evo Morales, peor del lado de Comunidad Ciudadana, de Creemos, y esa es la realidad en la que vivimos y lo que marca la necesidad de unirnos, articularnos entre todos los que queremos plantear una alternativa para este país desde la perspectiva de los trabajadores, y ese es el interés y el ímpetu que pone el Partido de los Trabajadores en la búsqueda de construir juntos una alternativa de este tipo, ¿no? No sé si quieren comentar algo más, compañeros, Miguel. Y una cosa reciente, eh, claro, hay todo tipo de relatos, entre otros que se van a poner de acuerdo porque son todos comunistas. Cosas dichos así. Bueno, es una discusión absurda porque evidentemente no tomaron, el MAS no tomó ninguna medida de verdadero socialismo en su gobierno, ni el de Evo tampoco. La nacionalización fue una farsa. Y ahora, recientemente, la CAO, como Coordinadora Agropecuaria de Oriente, De que oligarquía, ¿no? agrupa a la oligarquía de más peso en el país, que ya viene entendiéndose con el gobierno y se entendía con Evo públicamente, además, ahora elogia a Arce. Dice que ve muchas buenas perspectivas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es la CAO? La CAO, como digo, es la oligarquía cruceña. Son los que además
proveyeron también de soporte a la derecha cruceña. Es decir, es como que hay un acuerdo, por eso obviamente ni Arce ni tampoco Evo hablaron nunca en contra de esa oligarquía, en contra de que se agarraron las mejores tierras, en contra de que están quemando bosques. Todo eso parece que no tiene nada que ver con la discusión de más, porque en realidad están todos de acuerdo en defender esa oligarquía y de la misma manera la presencia de transnacionales en el país, que ahora se están agotando el gas, pero recordemos que Evo ha hecho incluso actos públicos en unión con el Ejecutivo Internacional de Repsol, por ejemplo. Se lo veía abrazado, sonriendo, como dos grandes amigos. Bueno, esa es la realidad, que la pelea no tiene nada que ver ni por un cambio real en el país. Y por otro lado, las acusaciones que se hacen entre sí son terribles. Se acusaron mutuamente de narcos. Se acusan de todo tipo de delitos. Y en tanto, García Linera dice, bueno, pero igual se podría juntar porque pues si no van a perder. Y dijo otra cosa, además, que ahora corresponde que gobierno un indígena, puede ser Evo, pero hay que ponerse de acuerdo en todas las candidaturas, diputados. Ese es el consejo de García Linera para que se pongan de acuerdo, partiendo de la base que no tienen diferencias, salvo quien gobierna, claro. Los Que, cargos. que no es cualquier cosa. Pero también García Linera dice que no tienen diferencia. Bueno, eso quería agregar. No, hay una cuestión muy importante para tener en cuenta es de que en ese marco de que no hay diferencias políticas profundas entre ni el MAS de Evo ni de Arce, el tema es de que también se van perdiendo las diferencias, que bueno, ya se había visto eso antes, han tratado de crear y recrear de una u otra forma una polarización con la derecha tradicional, pero tampoco tienen diferencias profundas ni con el sector, bueno, lo que sea que se organice alrededor de lo que fue Carlos Mesa, si seguirá Mesa o no seguirá Mesa, y lo mismo con Camacho sin Camacho, ¿no? No tienen diferencias más allá del discurso y de la polarización que crean, ¿no? En el fondo tienen políticas muy, muy comunes, un poquito más acá, un poquito más allá. Y esto lo digo porque, bueno, si bien, o sea, y es correcto lo que muchos alertan de que, claro, cualquier rato igual se pueden volver a unir, como Linera dice, o sea, no importa, se acusan de todo, de narcos, corruptos, ladrones, pero igual, o sea, eso es de secundario, ¿no? Únense nomás, ¿no? Lo más importante es mantener los cargos. Eso también es válido para la derecha, ¿no? Y pasó en el país. Eh, Antes, ¿no? Si recordemos lo del MIR, ¿no? Que el MIR sí tuvo un momento donde sí se pudo considerar comunista, donde estaba tratando de cambiar las cosas, donde fue masacrado incluso en la dictadura por gente de Banzer, etcétera, que después se terminó uniendo con Banzer, ¿no? Como se diría, dijeron que no cruzarían los ríos de sangre y los cruzaron nomás, ¿no? Eh, Acá no pasó nunca nada tan grave de eso, ¿no? Eh, Habría que ver un poco del 2019, pero eso mismo tampoco puede descartar que de repente podamos encontrar a Evo metido con la gente de Mesa o de Camacho, o lo mismo, Arce y las mezclas que vayan a pasar, ¿no? Pues está llegando a una situación similar a esa, ¿no? Claro, hay que ver qué sucederá, pero no tendría que sorprendernos porque al fin y al cabo, o sea, ¿qué es lo que están buscando todos estos partidos? Poder, cargos, espacios de poder. Entonces, no habría razón por la que se puedan pelear en ese marco, ¿no? O sea, si se pelean es por eso, pero también se pueden entender y, como dice Linera, dividirse y acordar bien los candidatos y los cargos e ir juntos, ¿no? Entonces, bueno,
ahí no entra, digamos, la visión del pueblo trabajador, ahí no entra los principios revolucionarios de los trabajadores, y es ahí donde nosotros tenemos que plantear nuestra propia alternativa, ¿no? Donde no se esté peleando por cargos, sino se esté peleando por ideas y por la solución de los grandes problemas que afligen al pueblo trabajador boliviano, ¿no? Y es esa la necesidad que tenemos, ¿no? Frente a esta pelea de pura politiquería, de insultos, acusaciones, es que realmente es hasta la demostración de lo bajo que está el nivel político y la crisis profunda de la política nacional, que es expresión de, ¿no?, de todo el Estado boliviano, en todos lados, y en ese marco la urgencia y la necesidad de tener una alternativa frente a este Estado de las transnacionales y la oligarquía para construir un propio Estado que sea al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Y esa es la necesidad a la que llamamos una vez más desde el Partido de los Trabajadores a todos los compañeros, compañeras, distintos activistas, distintos sectores, que nos unamos y nos articulemos, y este espacio de Radio Rebelión, justamente el objetivo es ese, ¿no? Unirnos en la construcción de una alternativa que parta de las necesidades de un programa, de lo que planteamos para solucionar los problemas del pueblo trabajador, y no como nos tienen acostumbrados la politiquería de los partidos dominantes, pura pelea de cargos, ¿no? José Luis. Solo un apunte breve. Me parece muy importante lo último que decías y propongo que a partir del próximo programa que podamos tener un pequeño segmento aquí en este programa para justamente ir viendo estos intentos de reorganización, de rearticulación del pueblo trabajador y de los pueblos indígenas también, diría yo. Creo que es importante ir viendo qué es lo que se está haciendo. Aparentemente nada. La escena política está dominada por las dos fracciones del MAS, pero yo creo que hurgando un poco podemos ir viendo estos intentos, aunque sean pequeños, pero que está habiendo de rearticulación, de reorganización, de tener una política realmente propia en perspectiva, además de una real transformación o perspectiva revolucionaria. Creo que va a ser importante ir viendo quizás algunas gentes, personas que nos puedan ir comentando cómo están trabajando esta perspectiva, un poco en torno no solo a las elecciones, sino a esta necesidad de reorganización del pueblo trabajador y de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Luis. Toda la razón y las luchas que se están llevando adelante, ¿no? La palabra al Bien. punto. Jorge, compañero, bienvenido. Buenas noches, aunque mi cámara todavía no está Estás naranja. bien, pero puedo hablar, por suerte es radio. Estoy Estás de acuerdo anaranjado. con José Luis, un saludo para él. Esto pasa también por recuperar la Central Obrera Boliviana. Esta crisis política interna del MAS también desenmascara, pues, a la corrupta, a la vendida, ya no sé qué más calificar a los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Sinvergüenzas, primero se hacen apoyar con Evo, luego traicionan a Evo, se hacen apoyar con Áñez, traicionan a Áñez, y ahora, por lo que no les invitan al Congreso, se hacen ellos y están organizando el gran cabildo en el Alto, etcétera, ¿no? Y lo que decía José Luis es importante, ¿cómo se va a reorganizar la clase trabajadora? Y para eso necesita, pues, de manera urgente contar con nuevas direcciones que evidentemente apoyen al movimiento obrero y campesino, es decir, a la clase trabajadora, ya que lo otro también está sirviendo de cortina de humo para seguir poniendo en crisis al movimiento obrero, mejor dicho, descargar la crisis que ya existe en las espaldas de los trabajadores, mientras que sirven también de negocios para la agroindustria y otros sectores, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo que dice José Luis. En ese sentido, tendríamos que ir mirando cómo se está reorganizando el movimiento obrero desde las bases, así como una CESUD se ve orgánica, así como la nueva, se están promocionando nuevos dirigentes también en el magisterio rural. El próximo año también son elecciones en el magisterio urbano, etcétera. Y hay que ver, ¿no? Porque esto recién empieza, digamos, y tendríamos que tener un sector para alentar
desde esta radio, desde este programa, a la lucha de los trabajadores. Eso quería aportar. Muy bien, muchas Después, gracias, Jorge. después quería aportar sobre el agua.